Cuando nosotros estamos en escuadrón, es muy fácil seguir a Cristo. Lo único que hay que hacer es estar ahí y seguir la formación que el mismo escuadrón nos brinda. Sabemos que allá afuera hay un mundo muy oscuro. Sabemos que hay una realidad que es bastante negativa, pero nosotros no lo alcanzamos a ver porque estamos positivamente influenciados por la formación del escuadrón. Cuando yo era jefe, empecé a hacer mi curso de caballeros y hay una prueba muy importante que es formación social. Esta yo la cubrí con misiones. ¿Qué es misiones? Nos vamos a comunidades indígenas, principalmente de Oaxaca, en la que vamos a apoyar a la gente en sus ceremonias de Semana Santa. Particularmente el grupo donde yo iba, los íbamos a apoyar también con catequesis para los niños, formación social para los adultos. Esta labor a mí me encantó tanto que una vez que dejé el escuadrón, yo continué yendo a misiones. Estuve yendo a misiones por 7 años más. Pero ya una vez estando fuera del escuadrón, aquí en la ciudad, en nuestra vida diaria, yo quería continuar con el movimiento. No entré en ninguna jefatura por el momento, así es que me dirigía a la línea juvenil. Estoy en el grupo que se llama Promoción Dinámica Juvenil, que tiene por siglas PDJ. Estoy ahí por varios años. ¿Cuál es la función de PDJ? Íbamos a dar apostolado a comunidades rurales, que era muy parecido a misiones, pero aquí en la ciudad. Por lo tanto, la gente no es indígena, no habla otros dialectos, en misiones sí. El nivel de dificultad no es tan grande como misiones, pero la labor es muy intensa, muy interesante. Lo que nosotros hacíamos era dar catequesis. Tenemos el campo de apostolado dividido en varias secciones. Primero es el grupo de chiquitos, preadolescentes, adolescentes, y el grupo más intenso es el grupo de primeras comuniones. Es a este grupo al que se le da el catecismo tal cual la iglesia nos ha enseñado que debería ser. El último año en el que yo estuve en PDJ, yo cerré mi ciclo precisamente con el grupo de primeras comuniones. Y ahí fue cuando yo tuve mi primer golpe con la realidad. El primero que fue verdaderamente intenso. Ya tenía programada mi salida y me faltaba menos de un mes para que esta llegara. Así que yo tenía que cerrar con la primera comunión de mi grupo del campo de apostolado. Yo tenía que ponerme de acuerdo con el sacerdote de la comunidad, el cual era un padre bastante carismático. La gente lo quería muchísimo. Se notaba a leguas que era una persona muy bondadosa, muy sencilla, muy honesta. Y yo me acerqué al padre para decirle, bueno, padre, necesitamos coordinarnos primero con las confesiones de los niños y después con la ceremonia de primera comunión. Y el padre me contestó en aquel momento, ¿sabes qué? Ahorita tengo una semana muy ocupada, vamos a vernos hasta la próxima semana. Y yo, padre, es que no podemos esperar tanto tiempo porque la primera comunión es tal fecha, ya está definida. Y yo dejo el grupo esa misma fecha. Por lo tanto, tenemos que arreglarlo antes. El padre me dice, híjole, me pones en una situación muy difícil, pero vamos a hacer una cosa. El día miércoles yo no voy a estar en la parroquia, yo voy a estar en este número telefónico. Me dio un número y me dice, tienes que llamarme a este número a las 3 en punto de la tarde. Pero mucho cuidado, este número no lo debe de tener nadie. Y yo dije, bueno, pues cualquier persona tiene derecho a tener su privacidad. Así es que le hice caso, yo no le comenté absolutamente a nadie del teléfono que me dio. Llegó el miércoles, le marqué en punto de las 3 de la tarde y me contesta una mujer, una adolescente, yo le calculo entre 13 y 15 años de edad, más o menos. Y le pregunto, ¿se encuentra el padre fulano de tal? No voy a decir su nombre por obvias razones. Y me dice, no, no está. Y le expliqué, bueno, lo que pasa es que el padre me dio este número telefónico para que me comunique a esta hora, este día específicamente con él, para arreglar las confesiones de los niños. ¿Cómo a qué hora lo puedo localizar? Y de repente escucho que la muchacha dice, mamá, ¿a qué horas llega mi papá? En ese momento yo sentí como que cayó un balde de agua helada por todo mi cuerpo. Me quedé congelado porque no podía creer que el padre de la comunidad tuviera una familia oculta. No podía hacer nada en ese momento. Yo tenía que cerrar el grupo de primeras comuniones y afortunadamente no existía el internet en ese momento porque si no yo me hubiera encargado de quemarlo por todos lados y qué bueno que no lo hice. Ya me dijo la hora, me comuniqué tiempo después con el padre, no le dije nada porque mi interés era cerrar mi ciclo de forma más conveniente, ¿no? Así que lo dejé pasar. Cerré el grupo de primeras comuniones en nuestro campo de apostolado. En la zona donde se encontraba mi equipo, PDJ, también estaba preparando para la primera comunión a 2 chicos de Conquista. Y esa misma noche yo me despedí del grupo.
Una vez ya como exmiembro del MJC, yo continué mi labor de formación como catequista independiente a hijos de amigas, a vecinos y a todos los adolescentes que yo encontraba que querían hacer su primera comunión. Yo les ofrecí mi ayuda dándoles el catecismo hasta que tiempo después entré a una parroquia como catequista. Tampoco voy a decir el nombre de la parroquia, solo sí te puedo decir que fue en la Colonia del Valle, un lugar de un nivel socioeconómico bastante aceptable. Estuve un tiempo ahí, el párroco que me dio la bienvenida también era un sacerdote muy sociable, muy carismático, muy bondadoso y sobre todo muy dadivoso, ya que siempre que teníamos sesiones allá en la iglesia, nos invitaba a comer, nos llegaba con sorpresas, era muy bondadoso, muy amable. Poco a poco me fui dando cuenta que su bondad hacia la gente que trabajábamos dentro de la parroquia era mucho más extensa. De repente nos invitaba a comer a buenos restaurantes y de vez en cuando, los fines de semana, nos invitaba a un bar. Yo, la verdad, yo soy una persona que nunca le ha gustado beber, así es que a esas salidas de bar yo no iba, pero poco a poco me fui dando cuenta que no solamente iba a bares, iba a lugares más, a centros de vicios más intensos, como era un table dance, como eran bares ya de otro nivel. Tú sabes a lo que me refiero, no puedo decir específicamente qué, porque YouTube me censura el video, pero ya iba a lugares mucho más gruesos. Y todo eso era pagado con el dinero de las limosnas. Mis amigos me decían que no solamente iban a consumir a los bares, el padre gastaba dinero también en privados y en la compañía femenina. Poco a poco el ambiente en esa parroquia dejó de parecerme atractivo, así es que decidí salirme de ahí. Y ojo, con esto no quiero decir que todos los sacerdotes o todas las iglesias sea lo mismo, de ninguna manera. Simplemente te estoy diciendo que esta fue la realidad que a mí me tocó vivir. Este proceso, por la edad que yo tenía, 21 o 22 años, la poca madurez y experiencia ante la vida, a pesar de ser ya un adulto joven, me faltaba mucha experiencia. Un sacerdote que no pertenecía a esta parroquia en la cual yo era catequista, me llegó a decir, tienes que tomar en cuenta una cosa, para nosotros este es un trabajo y todos los que trabajamos en la iglesia somos seres humanos. Por lo tanto, también necesitamos y merecemos momentos de distracción. Y yo pensaba para mí mismo, bueno, yo también soy un ser humano y yo también necesito momentos de distracción y yo no hago esas cosas. Así es que no era por ahí el lugar en donde yo me quería desempeñar. Seguí un tiempo como catequista independiente, pero en ese momento, como yo ya estaba un poco decepcionado de la iglesia, empecé a abrir mi criterio y mis posibilidades a otro tipo de creencias. En ese entonces, ya te he comentado en otros videos que cuando yo era jefe, tenía que trabajar para mantener mi escuela y para poder salir adelante. Yo trabajaba dando clases de Kung Fu. En otro video también te he platicado que toda mi familia hemos estado ligados a las artes marciales desde que yo era niño. Así es que dentro de la escuela de Kung Fu, para poder ser maestro, teníamos una escuela interna que se llamaba Conocimiento del Arte Marcial Filosófico, que era en donde conocíamos las creencias y la mística de las religiones orientales. El Kung Fu que yo practicaba era estilo Shaolin, por lo tanto conocíamos un poco acerca de la filosofía Shaolin. Y me di cuenta de algo muy importante. A pesar de que las religiones orientales no se toca para nada el nombre de Jesucristo ni se menciona en la Biblia, tiene muchas similitudes con nuestra creencia de la Iglesia Católica. Como por ejemplo, ellos hacen mucha meditación y en la religión católica hacemos oración. En las religiones orientales repiten los mantras y aquí tenemos rezos, como el Padre Nuestro, el Ave María y en fin, todos los rezos. En las religiones orientales maneja los mudras, colocar las manos en esta posición estando hincado mientras hacen meditación es un mudra, es una forma en la que podemos canalizar más nuestra espiritualidad hacia nuestro ser divino. Y desde que yo era niño nos enseñaron que para rezar tenemos que colocar las manos en esta posición, hincados y concentrándonos en nuestra oración. Por lo que entendí, a pesar de que tienen fuentes diferentes, estas religiones son más parecidas
de lo que uno puede pensar. Empecé a conocer también otro tipo de religiones. Me invitaron a la famosísima religión de Tom Cruise, mal traducida como cientología, o bueno, es muy conocida como cientología, sin embargo, los maestros de dentro de esta religión le llaman cienciología. Y bueno, todo el mundo hemos escuchado hablar de la cienciología. Hemos escuchado muchísimas barbaridades de esta religión. Sin embargo, conociéndola desde adentro, no es exactamente igual como nos han hecho creer. Nos han dicho que esta religión está buscando alienígenas y que nosotros provenimos de no sé tantas cosas. Y la verdad es que desde adentro no es así. Tampoco te estoy diciendo que creo fielmente a la religión, de ninguna manera. Pero sí me di la oportunidad de conocerla desde adentro. Y sí tiene cosas muy valiosas. Encontré gente con mucha luz, cosa que me pareció muy especial de esta religión. Y en esta nueva apertura de conocimiento, evidentemente también conocí el cristianismo. Tuve la oportunidad de ser invitado a diferentes congregaciones, que el cristianismo como tal no se catalogan como una religión, más bien es un estudio propio de la Biblia, cosa que me pareció muy interesante. Sin embargo, llegué a diferentes congregaciones, las cuales no me parecieron del todo convincentes. Llegué a una congregación en donde el pastor satanizaba todo lo que veía. Nos llegó a decir que la gente que escuchara a Shakira se iba a ir al infierno, ya que Shakira es diabólica, Shakira es satánica. ¿Por qué? Porque escribió la canción del octavo día, que dice que Dios es un desempleado más, que ella no es una idiota que se deja convencer. Por lo tanto, no hay que escuchar a la satánica de Shakira. Y así como ella, todo lo que veía lo satanizaba. Llegué a otra congregación en donde el pastor directamente decía que lo más importante en la vida es dar y dar de corazón. Y mientras más dinero le des a la congregación, más grande será el milagro que te iba a dar Dios. Por supuesto, esa congregación tampoco era para mí. Y por lo tanto, dejé de buscar también las congregaciones cristianas. En este recorrido también conocí a varios gurús, los cuales me decían que me iban a llevar por el camino de la iluminación. Y gracias a la firme formación que yo recibí en el escuadrón, no caí en ese tipo de creencias. Y una vez experimentando toda esta variedad de creencias, fue cuando me di cuenta que hablar de fe no es hablar de religión. Hablar de Biblia no es hablar de religión. Hablar de Cristo no es hablar de religión. La fe puede dedicarse a muchas otras cosas más allá de Dios. Puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en un proyecto, puedes tener fe a muchas cosas, a muchas lecturas. Y entonces yo decidí empezar a estudiar la Biblia por mi propia cuenta. Y en este proceso pude conocer una gran variedad de Biblias. Está la Biblia latinoamericana, que es la que conocemos comúnmente, la religión católica. La Biblia evangelista, también la leí. Tiene algunas variantes, no es exactamente igual. La Biblia juvenil, explicada y con imágenes para los jóvenes. Y también está la Biblia que encuentras en los hoteles. Hay también Biblias de bolsillo. Hay una gran cantidad de Biblias. Pero entonces encontré una cosa que me llamó mucho la atención. En algunas de estas Biblias tienen pequeñas diferencias de escritura las cuales cambian por completo el contexto del mensaje. Por ejemplo, hay una Biblia en donde dice, en la última cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo y repartió a sus discípulos. Y hay otra Biblia que dice, Jesús tomó el pan, bendijo y lo repartió a sus discípulos. Cambia totalmente el contexto, ya que en una está bendiciendo la cena, está bendiciendo el momento y la gente que está ahí, y en la otra está bendiciendo directamente el pan. El contexto es completamente diferente y la interpretación que le dan es completamente diferente. Por lo tanto, la diferencia de creencias, la diferencia de religiones es precisamente porque interpretan de forma diferente a la Biblia. Y es entonces que yo quise investigar más a fondo. Tenía la intención de encontrar alguna Biblia que fuera de varios siglos atrás, que no estuviera bajo la influencia de la traducción. Evidentemente, ese propósito era absurdo, ya que si no iba a estar traducida, por supuesto, yo no le iba a entender nada. Pero sí seguí investigando. Quise averiguar acerca de la historia y los orígenes de la Biblia, y es cuando encontré
que la Biblia originalmente pues no era un libro, eran muchos libros. La Biblia en realidad era un recinto en el cual se encontraban todos los pergaminos sagrados, que cada pergamino es un libro, y la gente iba a ese lugar cuando quería conocer las escrituras. Pero está conformada de cientos y cientos de libros. No era la cantidad de libros que conocemos hoy en la Biblia, eran muchísimos. En esa historia también encontré que después de que vivió Jesús, pasaron 200 años de obscurantismo. Esto quiere decir que la gente estaba completamente desviada y enloquecida por el mensaje de Jesús, sin poderlo aterrizar a una sola fe o a una misma creencia. Pasaron por muchas situaciones oscuras, por eso se le llama el obscurantismo, que basados en esos acontecimientos oscuros que tenía toda la comunidad, fue de donde se inspiraron para realizar el Código Da Vinci, que por cierto no es un libro que yo te recomiende, sí y solo si ya estás plenamente convencido de tu fe, entonces ya lo puedes leer. Y eso sí te puedo decir, el libro es mucho más extenso que la película. La película no tiene ni el 50% de lo que viene aquí. Pero bueno, esto solamente es literatura, la cual, si no estás bien fomentado en tu fe, no te recomiendo leer. Pero habla de los momentos oscuros que vivió la humanidad en lo que se estabilizaba una religión o una idea con las enseñanzas de Jesús. Y una vez que pasó la etapa del obscurantismo, entonces retomaron todos esos pergaminos que existían dentro del recinto, los acoplaron de tal manera que conformaron lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero para poder llegar a esto, desecharon muchísimos escritos. Y yo tenía la curiosidad de saber qué fue lo que desecharon y por qué los desecharon. ¿Qué información tenían esos escritos que no quieren que leamos? Entonces me di a la tarea de buscar esos escritos y evidentemente lo que a mí más me interesaba era conocer la vida de Jesús, pues yo busqué propiamente los evangelios apócrifos. Y dentro de esta búsqueda me encontré que ya hubo alguien que recopiló los evangelios apócrifos y los puso en un mismo libro. Aquí están. Son muchísimos. Los leí y una vez que los leí me di cuenta el por qué los quitaron. Aquí hay muchos evangelios que sí hablan de la infancia de Jesús. Toda esa etapa de la vida de Cristo que la iglesia dice que está completamente desaparecida, varios de estos evangelios sí te la narran. Sin embargo, hay muchos evangelios que no están aquí incluidos. Lo sé porque he escuchado otras personas que hablan de ciertos evangelios apócrifos que no están aquí. Entonces yo seguí buscando. Evidentemente, como lo que me interesa es conocer la vida de Cristo, mientras los evangelios provenían de la gente que estuvo más cercana a Jesús, esos eran los evangelios que más me interesaban. Por ejemplo, ¿te imaginas qué diría el evangelio de María? Y evidentemente había un evangelio que me interesaba mucho más que cualquier otro. Si uno puede aprender mucho con los evangelios canónicos, los evangelios de la gente que estuvo alrededor de Jesús, imagínate qué pudiera decirnos el evangelio según Jesucristo. Me di a la tarea de buscar a ver si existía y sí lo encontré. El evangelio según Jesucristo. Lamentablemente esto no es un evangelio real. Esta es una obra literaria de José Saramago, que por cierto, este sí te lo recomiendo, vale mucho la pena, de verdad vale mucho la pena. Sin embargo, esto solamente es literatura, y no estamos hablando de literatura realmente en este video, así es que no voy a entrar en detalles de este libro. Pero seguí buscando, y encontré un evangelio que es verdaderamente revelador. No pude encontrar el evangelio de María, no pude encontrar el evangelio de José, mucho menos el evangelio de Jesucristo, pero el evangelio que sí encontré y que pensé que era imposible es el evangelio de Judas Iscariote, el llamado traidor. Mucha gente dice que es el mismísimo demonio. No es lo que piensas, yo no me estoy volviendo al lado oscuro. Este evangelio me abrió la mente. Cuando lo leí, entendí que no hay que juzgar a los demás por la vida que están llevando. Entendí que no puedo juzgar al sacerdote que tiene una hija. Entendí que no puedo juzgar al sacerdote que invita a los amigos al table. Este evangelio de verdad
me voló la cabeza. De todos los evangelios que he leído, este es uno de los más parecidos a los 4 evangelios canónicos que conocemos, que es el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo. Tiene muchas variantes, sí. La variante más evidente que tiene es que aquí te muestra un Jesús mucho más humano y alegre. Un Jesús que juega con los apóstoles, que se divierte, que ríe, que echa relajo. Y la diferencia más grande es que aquí nos dice que Judas realmente no traicionó a Jesús. Y es que piénsalo, si ser crucificado era parte del plan divino para que se llevara a cabo la obra maestra de Dios, pues Judas no traicionó a Jesús. Realmente Judas fue un instrumento de Dios para que se cumpliera el plan divino. El pecado de Judas fue mucho más grande que traicionar a Jesús. Pero esto te lo voy a platicar en otro video. Realmente el video que yo quería llevarte este día no es este exactamente, pero era necesario que conocieras todo este camino para llegar a este punto. Y en el próximo video te voy a decir exactamente cómo es el evangelio de Judas, por qué no es el traidor y cuál fue el verdadero pecado de Judas. Y créeme, el verdadero pecado es uno completamente diferente a la traición. Es mucho más grave que la traición, pero la Iglesia Católica jamás te lo va a decir, porque la Iglesia y todas las religiones en general, lo mismo que la política y muchas instituciones, lo utilizan a su favor para controlarnos y manejarnos. No te pierdas el próximo video, vas a ver que va a ser muy revelador. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo haces, activa la campanita de notificaciones, regálame un pulgar arriba y sobre todo si has encontrado valor en este contenido, compártelo a quien sepas que le va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias y no te pierdas el próximo video.